Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que cada semana llega hasta tu hogar a través de las cámaras de la televisión. En el programa del día de hoy quiero hablarte de algo que es muy importante prácticamente para todas las religiones, pero quiero mostrarte el enfoque bíblico y también cómo se realiza dentro de la Iglesia Adventista a la cual pertenezco. Queremos hablarte del bautismo, un rito comúnmente conocido prácticamente en todos los ambientes religiosos, pero que no siempre se realiza como Dios lo enseña en la Biblia, en su palabra. Y te digo, no siempre se realiza porque solamente falta investigar un poquito de lo que creen las religiones en relación al bautismo y automáticamente nos podemos dar cuenta de que el comentario bíblico, la descripción bíblica de bautismo no siempre coincide con lo que se realiza en las ceremonias bautismales. A través de 3 licenciados en teología, queremos explicarte este tema, sencillo pero a la vez profundo, que tiene la oportunidad, a través del mensaje del día de hoy, de poder llegar hasta tu hogar con una invitación. Pensé en el bautismo como en una invitación, pensé en el bautismo como en una nueva oportunidad que Dios realiza en tu vida para hacer un borrón y cuenta nueva. No te vayas, acompáñanos en este Compartiendo Esperanza. Bueno, la palabra bautismo en la antigüedad significaba sepultar en el agua. Nosotros en el castellano diríamos sumergir. El idioma nuestro es muy versátil, muy versátil. Hay algunas palabras que, por ejemplo, nosotros las usamos con más de un significado. Además del genuino y original, le damos simbolismo. 2 palabras que son muy fuertes en nuestro idioma es la palabra muerte y la palabra nacimiento. Yo puedo decir, murió nuestra amistad, o esta ruta muere en la ruta nacional. Y muerte, morir y demás se usa como terminación de algo. Y lo mismo nacimiento tiene muchas otras acepciones, además de nacer de tu madre. Dice, la amistad nació en la década pasada. Así que esas 2 palabras tienen muchos significados, tienen por lo menos media docena de significados cada una. Y justamente Dios usa esas 2 palabras para que sean símbolos de algo que pasa en la persona. Cuando la persona empieza a conocer lo que Dios dice y va conociendo cada vez más, llega el momento que dice, yo no puedo seguir viviendo de una manera así. Tendría que terminar con una etapa de mi vida en la que hacía lo que se me ocurría, etc. Y quiero empezar una etapa con la bendición de Dios. Entonces, para la etapa de terminar se usa la palabra muerte. Y para la etapa de empezar otra se usa la palabra de nacer o de renacer en la Biblia. Entonces el bautismo es eso, es terminar una etapa y empezar una nueva. Y la Biblia es interesante cómo la Biblia va demostrando el significado del bautismo y lo que la persona necesita sentir, creer y ver antes de tomar la decisión de entregarse públicamente a Dios, ¿no? Hay un relato en la Biblia que nos marca exactamente eso cuando en Hechos, en el capítulo 8, Felipe se encuentra con un hombre que quería conocer a Dios, quería conocer a Jesús, volvía del templo, pero no volvía lleno en su corazón. Y así cuando encuentra a Felipe, iba leyendo la Biblia sin entender, Felipe le explica lo que la Biblia decía y entonces evidentemente le habló de Cristo, de Jesús, y el hombre en el capítulo 8 menciona que dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe es, si crees, puedes. Y evidentemente esa es una de las cosas, de las condiciones que la palabra de Dios pone para, antes del bautismo, tener en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que es creer. Evidentemente un bebé de pocos meses, un niño pequeño, no puede creer, o sea, él no es consciente de la fe, no es consciente de qué pide Dios en la Biblia, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo, justamente haciendo alusión al bautismo, él la compara con la sepultura de Jesús. Puedo leer un versículo en la Biblia para hacer referencia a esto, que está en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Si buscamos en Romanos capítulo 6, ahí nos encontramos, en Romanos capítulo 6, que hay una descripción. Capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y si yo terminara de leer ahí, pareciera algo medio raro, bautizados en la muerte, etc. Pero un poquito más adelante explica, porque nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, terminó una etapa en nuestra vida y dice que empezamos una etapa nueva. Por eso Dios en su sabiduría eligió dos palabras, la palabra muerte para decir esto se terminó, una etapa de mi vida se terminó, y el nacimiento o renacer para mostrar que hay algo que empezó. Y de ahí surgen los requisitos, pero los requisitos están en la Biblia. También en Hechos, que fue mencionado en el capítulo 2, versículo 38, cuando a Pedro, la gente que escucha hablar de Jesús, le dice, ¿y ahora qué hacemos? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Un bebé no tiene nada de qué arrepentirse, un bebé no es consciente. El pecado tiene que ver con una decisión de una persona de alejarse de Dios. Y un bebé no decidió alejarse de Dios. Entonces, no es que no deben bautizarse, sino que no necesitan el bautismo. O sea, porque ellos están en las manos de Dios. A medida que uno crece y es consciente de que anda por un camino equivocado, necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer. Y en Mateo 28 también se menciona que necesitamos aprender a obedecer, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Entonces, si necesitamos creer, necesitamos arrepentirnos y necesitamos aprender a obedecer, esas son las razones por las que la Biblia no menciona el bautismo de niños. Sí menciona una ceremonia muy linda y muy emocionante para la familia, que es cuando eran muy pequeñitos, los padres llevaban a sus hijos al templo para que sean bendecidos y entregarlos en las manos de Dios. Si buscamos en Hechos capítulo 2, en un momento Pedro se manda una predicación tremenda y en esa predicación las personas que lo estaban escuchando se dan cuenta, estamos en falta. No era así que teníamos que hacer. Y cuando se dan cuenta que tienen que cambiar, viene y le dice, Pedro, ¿qué hacemos? Y en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 38, 37 y 38, dice, al oír esto, se afligieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis don del Espíritu Santo. De ahí nace cuál es el requisito. Si Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, son las dos bendiciones que la persona recibe. Dice, yo voy a empezar una nueva etapa con Dios. Perfecto. Dios dice, para empezar la nueva etapa, primer bendición que te voy a dar porque te bautizás. Número 1, vamos a terminar con el pasado, vamos a matar el pasado. Número 2, para el presente y para el futuro, el don del Espíritu Santo. Entonces es completo. Eso es interesante porque hay gente que piensa que el bautismo es un requisito, es una bendición. Porque la persona recibe de Dios, en el instante que se bautiza, recibe el perdón de todo lo que pasó antes y la capacidad, la dirección de Dios para su presente y futuro. Porque cuando Dios se encarga de una persona, se encarga de todo, del pasado, del presente, del futuro. Por eso para los cristianos, y hay muchas construcciones que se han encontrado, hay muchas reliquias que se han encontrado, donde los primeros templos cristianos tenían piletas. Entonces se conoce por la historia que era una característica de la iglesia que cuando se iniciaba alguien en el cristianismo, se lo sumergía para representar esta sepultura. Así que básicamente el requisito es conocer la voluntad de Dios y decidir, tomar una decisión. Yo empiezo a empezar una etapa diferente. Nazco, entre comillas, ¿no? A una etapa diferente. Por eso siempre que aparece un bautismo en la Biblia, siempre es una escena de felicidad, de alegría. Nunca aparece el bautismo como algo negativo, triste o por superar. No, porque es el momento en que pasa ese milagro en que Dios blanquea toda tu vida pasada y te dice, y de ahora en adelante te voy a ayudar. El bautismo no es algo que nos salve en sí mismo, pero sí es la muestra de que estoy salvado.
¿sí? Cuando yo entrego mi vida a Cristo, cuando amo a Jesús, cuando quiero profesar públicamente que quiero dejar mi vida anterior y nacer de nuevo, tener una experiencia nueva. El bautismo es el símbolo de esa experiencia. Es como si podríamos decir que un esposo, usemos el ejemplo de dos novios, ¿no? Dice, yo quiero comprometerme con vos, yo quiero ser tu novio, pero no quiero que nadie se entere. Y te voy a decir te quiero, te voy a decir te amo, pero solo cuando estemos los dos solos. Pero las otras chicas, las otras damas o los otros hombres no van a saber que yo te amo, no van a saber que yo te quiero, no van a saber que somos novios. Quiero ocultar mi amor por vos. Yo no sé cuánto duraría una relación así, donde una de las partes quiere tener un compromiso, pero que nadie se entere, ¿no? Y el bautismo es eso, es la demostración pública de que yo acepto un compromiso con Cristo, un compromiso con Dios. ¿Cómo hace un cristiano para aceptar a Jesús? ¿Cómo hace un cristiano para aceptar su sacrificio? Nuestra salvación depende de eso, de que aceptemos el sacrificio, la redención de Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, Pablo aclara que a través del bautismo somos sepultados en la muerte de Jesús. Por eso el bautismo cristiano tiene un símbolo. La persona es parada en el agua, es sumergida y sale del agua. Y es interesante, Cristo murió en la cruz, fue sepultado y después resucitó. Entonces, tiene un significado que el bautismo sea hecho de esa forma, ¿no? Y yo creo que también tiene una experiencia espiritual muy profunda, porque es la seguridad que tenemos que realmente hemos aceptado a Jesús, y es como una forma de tener también una seguridad que Jesús nos ha aceptado a nosotros, porque podemos decirle a Jesús que le estamos entregando nuestra vida a Él. Antes de ir a una pausa en Compartiendo Esperanza, un dato que es importante para entender bíblicamente el significado del bautismo y que quizás ya lo escuchaste en lo que fue pasando del programa. La palabra bautismo, una palabra de origen griego que está castellanizada, significa sumergir, introducir debajo del agua. Eso es muy importante al momento de realizar el bautismo como lo pide la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora sí, vamos a una pausa. Enseguida volvemos en Compartiendo Esperanza. Continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos en este programa dedicado especialmente para el bautismo. Y quizás te estés preguntando cuál es la importancia que hay detrás de este rito que se practica prácticamente en todas las religiones. Respondiéndote con la Biblia, con la palabra de Dios, en Marcos capítulo 16, versículo 16 se nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Entendés la importancia? Aceptar a Cristo como tu Salvador y desear que esa salvación sea real en tu vida, necesitas demostrarlo. Y la Biblia asocia la salvación con el rito del bautismo. En otras palabras, mi fe en un Salvador, mi creencia en quien me salvó, se demuestra a través del rito del bautismo. Ahora sí, continuamos escuchando a estos tres teólogos, tres licenciados en teología, que van a seguir hablándonos de acuerdo a la Biblia sobre lo que es el bautismo. La Biblia es clara, tenemos un único mediador, un único Salvador. La salvación es por gracia, es por la fe en Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es quien nos salva. Entonces, el bautismo no hace que yo sea salvo, pero el bautismo sí es la muestra de que acepté a Cristo y de que Él es mi Salvador. En San Marcos ahí, él dice, así menciona, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es la consecuencia de creer. Él después menciona así, mas el que no creyere no será condenado. No dice el que no creyere y no sea bautizado. Ahí Jesús hablando da por sentado. El que no cree no va a querer bautizarse nunca. Pero el que cree debe bautizarse para demostrar públicamente su amor por Jesús. Él lo menciona también cuando Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, no tengo alternativa de cómo salvarlo. Eso es lo que dice Jesús así, ¿no? Y el bautismo es eso, se hace en público, no se hace en privado, por la razón de que es un paso de fe. Le estamos diciendo a la iglesia, al mundo, a los familiares, a los amigos, que Cristo es mi amigo, que Cristo es mi Salvador y que quiero que mi vida cambie con Él. Bueno, el significado es muy profundo.
De hecho, es un mandato de Jesús. Jesús fue el que pidió que al hacer discípulos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí entramos en algo muy interesante. ¿Quién tiene el derecho de acercarse a Dios para pedirle algo? Nadie. Pero Cristo logra los méritos, por eso las oraciones que hacemos nosotros es en nombre de Jesucristo. Pero en el caso del bautismo hay una indicación así, precisa, dice, esto. No da la idea de va, 2 o 3 respuestas, etc. Es cierto que en el Nuevo Testamento se habla acerca de bautismos hechos en nombre de Jesucristo, estaba Cristo allí. Pero en el último capítulo del libro de Mateo, en lo que se llama o se dice que es la orden evangélica que Cristo les da, y eso me hace acordar a la abuelita que acompaña a la nieta a la terminal, y la nieta se va a estudiar a la capital por 3 meses. ¿Qué hace la abuelita? Los últimos segundos le da 20, 30 consejos porque es su último momento. Y Cristo, antes de su ascensión, hizo eso. Aprovechó esos días para darle todas las indicaciones. Y entre las indicaciones que le da, y que está registrado en el último capítulo del libro de Mateo, aparece así: y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este párrafo yo lo conozco como las cuatro todo. Dice, tengo toda la potestad, tienen que ir a predicar a todas las naciones, tienen que predicarles y enseñarles que guarden todas las cosas, pero yo estoy con ustedes todos los días. Y dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discutir parece tiempo desperdiciado. Si Cristo dice que hay que hacer así, nosotros hacemos como dijo Cristo. Jesús lo manifestó en el texto de San Juan, capítulo 3, en un diálogo que tuvo con Nicodemo. Ahí también le expresó lo mismo y Jesús le aclaró que el nuevo nacimiento se hace a través del agua y el Espíritu. Es decir, que el bautismo le permite a la persona sentir un nuevo nacimiento en su vida y tener la seguridad que en ese nuevo nacimiento tiene el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da fuerza a nosotros para vivir una vida cristiana. Obviamente, parece que el detalle no es meramente el nombre de quién, pero sí, nosotros cuando hacemos eso, cuando hacemos el bautismo, lo que estamos pidiendo a Dios que haga ese milagro de terminar una etapa y empezar una etapa nueva. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se produce esa cosa difícil de definir. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de Dios Padre, otros que hablan de Dios Hijo y otros que hablan del Espíritu Santo. Y muchos textos en la Biblia que dicen que Dios es uno. Entonces, en nuestra impotencia, le inventamos un nombre que es el nombre de Trinidad. No está el nombre de Trinidad. Es una forma de intentar interpretarlo. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo no son uno, es uno. Y ahí el castellano puede hasta ser difícil de usarlo, pero esas son las sorpresas que nos da Dios. Y si lo entendiéramos, entonces tendríamos una capacidad igual a la de Dios. Porque solo podés entender a alguien más inteligente si tenés su misma inteligencia. El hecho que haya alguna cosa que no entendamos de Dios es porque Dios es Dios y nosotros seres humanos. Si lo entendiéramos plenamente, estaríamos en un plano de igualdad. Y o yo sería Dios, o Dios no sería Dios, si tuviéramos en un mismo plano de igualdad. Así que el hecho de que haya alguna cosa que no entiendas de Dios es muestra de que Dios es Dios. Y en contraste que nosotros somos seres humanos. La vida cristiana no depende de nuestras fuerzas, depende de la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Así que es maravilloso ver todo el propósito que tiene que los seres humanos que aceptan a Cristo sean bautizados.
Yendo al cierre del programa del día de hoy, quizá te estés preguntando, bueno, además de la salvación, ¿por qué es necesario bautizarse? Juan, el capítulo 13, el versículo 15, en palabras de Jesús nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús estaba despidiendo de sus discípulos. Faltaban horas para llegar a la cruz. Pero la vida, las enseñanzas, el ejemplo de Jesús no debía ser olvidado. Tenía que ser recordado. Y es por esa razón que, como un cierre dentro de todo lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos, les dice, ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En relación a Jesús y su ejemplo del bautismo, tenemos que decir que Jesús se bautizó teniendo 30 años de edad. No era un bebito, no era un infante, era ya todo un hombre. Y no necesitaba ser bautizado, porque no había que dejar una vida atrás, no había que dejar una vida llena de pecado para comenzar una nueva vida. Pero sí había que dejarle un ejemplo a la humanidad. Y es por esa razón que cuando él llega a bautizarse, Juan el Bautista comienza a oponérsele y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús, que siempre siguió haciendo la voluntad de su Padre, fue bautizado en el río Jordán. Fue bautizado teniendo 30 años y de acuerdo al texto que acabamos de leer, él nos dejó su ejemplo. Por esa razón quiero hacerte una invitación, a vos que nos estás mirando a través de las cámaras. Si aún no te has bautizado como la Biblia lo enseña, ponelo en oración y hacé planes de pedir el bautismo. Es precioso pensar que podemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras miradas, en nuestra manera de hablar, en nuestros pensamientos, en la manera que nos tratamos con los demás. Pero también podemos seguir el ejemplo de Jesús a través de lo que Él realizó sobre el bautismo. Qué lindo es pensar que nuestro gran Dios envió a su Hijo Jesús para dejarnos una enseñanza a través de una persona, a través de una vida, a través de la vida del Señor Jesús. Y así como Él lo manifestó, que nos ha dejado ejemplo en todo, Él también nos dejó el ejemplo bautizándose a los 30 años. Es verdad, hay personas que consideran que no es necesario, pero no te dejes llevar por opiniones humanas. Dale lugar a la Biblia. Escuchá la voz de Dios a través de la Biblia, que siempre el Dios del cielo va a desear lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Que Dios te bendiga. Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza.